temas que mencionaré a continuación son de gran importancia, empezando por la filosofía, ya que ésta nos brinda la posibilidad de pensar y reflexionar sobre la realidad y nuestra existencia, así como también la epistemología, que son quizá la mayor fuerza del saber teórico y aplicado de las que el ser humano dispone, de modo en que lo adquirimos y lo validamos. Además, la ciencia, que sin embargo ha ayudado al ser humano a evolucionar con el pasar del tiempo y sobre todo le ha dado respuesta a muchas de las dudas que ha tenido la humanidad. Y finalmente la psicología, que ésta se encarga de estudiar los distintos comportamientos de la conducta. Y es muy importante debido a que puede tratar muchos síntomas de trastornos mentales con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Estos temas se da a conocer con el beneficio de comprender y analizar a profundidad el objetivo que tiene cada uno de estos. Los primates son de los animales más curiosos que existen, pero solo el ser humano es capaz de formular preguntas para estas incógnitas y buscar respuestas para estas. La primera respuesta que el ser humano le dio a estas incógnitas fueron los mitos, historias magníficas con seres sobrenaturales que controlaban y regían el universo, y durante muchísimo tiempo esto fue suficiente, hasta que se empieza a conocer más sobre el mundo y la gente se da cuenta que dependiendo la localización, los mitos cambian, los mitos son diferentes y hacen que sus creencias se pongan en duda. Por otra parte, empiezan a surgir los niveles sociales, personas con mucha estabilidad económica, los cuales tenían tiempo libre y lo utilizaban para pensar. Es aquí cuando el pensamiento se aleja del mito y se acerca a la razón y surge la filosofía, que significa amor a la sabiduría. Pero, ¿de qué se encargaba la filosofía? ¿Por qué era tan importante para esta época? La filosofía pretendía contestar o buscar posibles explicaciones para el movimiento de los astros, la fuerza de la naturaleza, la realidad de la esencia, el bien y el mal. En pocas palabras, la filosofía abarcaba cualquier tema. Los filósofos se encargaban de pensar acerca de todo. Por esto, a la filosofía se la considera la madre de todas las ciencias. La filosofía se convierte en algo tan importante que empiezan a surgir filósofos por todo el mundo. Pero en el siglo XVIII aparecen los protocientíficos. Filósofos como Bacon mencionan que no basta solo la razón para buscar una explicación a las cosas, para contestar el porqué de las cosas. Se necesita una experiencia, es decir, lo que pensamos debe coincidir con lo que vemos, tocamos, podemos pesar y medir. Es aquí cuando surge el empirismo. De este momento para adelante, las personas que aparecían se concentraban en comprobar que lo que decían estos filósofos antiguos coincidiera con la experiencia. Y a estos nuevos personajes aún no se los llamaba científicos, se los conocía como filósofos naturales. Pero aquí empieza la relación de la filosofía con la ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia? La ciencia. Pues siempre alguien se preguntará, ¿qué es la ciencia? Pues primero se debe saber que el ser humano siempre ha buscado saber la verdad, el saber qué es el universo. Entonces, ¿qué es una ciencia? Es una disciplina que se considera como un saber seguro, apoyado en demostraciones, ordenada en conocimientos, contrapuesta a la simple opinión, la religión y la especulación filosófica. Un personaje importante fue Chalmers. Él se refería a que la ciencia en el mundo moderno es el conocimiento científico como un conocimiento probado. Y algo muy importante es saber que esta también se fundamenta en lo que podemos ver, oír o tocar, entre muchas cosas más. Entonces la ciencia no es un conocimiento extraño y lejano, sino una actividad que nosotros podemos explicar. Lo hacemos cuando nos preguntamos algo y nos respondemos experimentando, observando, pensando en explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de validar, analizar y comprender el origen y naturaleza del conocimiento científico, basado en principios y criterios metodológicos que el investigador haya planteado.
La epistemología se caracteriza por ser un medio que crea conocimiento mediante la utilización de métodos científicos. También determina qué es ciencia y garantiza que un conocimiento universalmente válido debe ser según cánones que se planteen. Esquematiza, ordena, perfecciona y cuestiona el método científico y diferencia qué es ciencia y qué no. Descartes durante el Renacimiento propone que lo que construye la ciencia es la evidencia con la frase cogito ergo sum, y así permitió plantear los principios de lo que se debe considerar como conocimiento. Este principio se ha mantenido hasta la actualidad en la epistemología, ya que considera a la ciencia como todo aquello que es verificable. Algunas de las corrientes epistemológicas corresponden al dogmatismo, que asume a todas las doctrinas como ciertas sin necesidad de refutarlas. Otra de ellas es el escepticismo, que se encarga de asumir como inválido todo aquello que no tenga evidencia. Y el relativismo, que asume como verdadero cualquier principio mientras se englobe en la realidad y según el criterio en el que se aborde dicho tema. La importancia de la epistemología en la actualidad radica en que es importante conocer cómo se conoce para de esta manera comprender nuevos temas y así generar más conocimiento sobre ellos. Etimológicamente, la psicología proviene de psique y logos, que significa mente y estudio. A partir del siglo XIX nació un concepto. La psicología es la ciencia que estudia los fenómenos mentales y la conducta humana. Con corrientes como el conductismo, que buscaba predecir el comportamiento humano, entonces se añade el método científico, que buscaba posicionar a la psicología como ciencia experimental, como ciencia. De modo que también se añade la ciencia exacta, la ciencia dura, las ciencias sociales y la biológica. ¿Para qué? Los grandes pensadores o grandes autores buscaban ver cómo el humano se iba a desarrollar no solamente individual, sino también de forma social, y cómo iba a procesar sus fenómenos mentales, cómo iba a tener sus procesamientos mentales. De este modo, actualmente tenemos ramas como la clínica, la de salud, tenemos ramas como la organizacional, laboral, educativa, psicoanálisis, cognitiva, un sinfín de ramas que se acoplan al humano, a las necesidades, a las del investigador y a las sociales.